bien borrado. Pero, profe, ahí en el recorrido usted le puso la condición al tiro que I no puede ser. Al principio porque estoy elevando al cuadrado. Correcto. Ah. Y lo dije. ¿Podría ser un ejercicio? No, ya hice ya. No, hice uno parecido. Y expliqué cuándo pasaba lo otro. Y dije que se iban a olvidar. ¿O no? Muchas gracias. Me tenía traumado, no podía. Oh, sí, me había olvidado yo, disculpen. No, se preocupe. ¿Esta es la guía que subió? ¿Cierto? Sí, estoy mostrando la clase. Ya, entonces al elevar al cuadrado se pierde el signo. Por eso queda absoluto el. Por eso me queda valor absoluto de. ¿Ya? 2 minutos. Pasamos 2 minutos. Te la perdiste esa parte. Estábamos discutiendo que 2 minutos era suficiente, era demasiado, o era poco, depende de lo que está. Harto tiempo. Y eso que descontarlo a la conversar. Acá hay porque 1 minuto era. Yo creo que 1 minuto ya es mucho. Sí. Sí, pero yo no la conversar y. No, yo digo que no. 2 minutos, casi una maratón. Es una cuestión de respirar, de respiración. Nada más. ¿Hay un método, profe? Se le pone el reloj, profe. No, pero no se puede. ¿Cuándo has visto un Ferrari lento? Está bueno. Yo digo, Ferrari. En Ferrari, aquí, cuando pasan por aquí. Gracias. ¿Has visto cuántos son los Chevrolet, los Challenger, Ah, los Camaro. los Camaros, Más lento que. mi auto, Vaya. marca 260. No sé si lo corre, que llega a 250, no. Hace No, igual más rápido. No alcancé, tuve que empezar a frenar. No, tuve que empezar a frenar. No, ¿para qué No. frenó? Pero si se me ha quedado la pista, pues. Oh, tiene que seguir derecho, ¿no? Yo no siempre ahí. Sí, pues, por eso. Entonces, por lo menos 250 los da. Pero cuando vengo acá, vengo ayer. No, de parte de la enseñanza muy cara. No, no hay problema. La verdad nunca es un problema. Hablando Porque de falta el tiempo para gastarla. Oh, que se ve poco. Ya, no. Hoy está corrida vaya ahora la cuestión. Ah, no, la pantalla está fallando ahí. Bueno, estamos con esa. Ah, estábamos aquí en la trigonométrica. Las inversas. Habíamos visto y corregido los números, ¿no es cierto? El otro día de ese problema. ¿Sí? Encontrar el resto de las funciones trigonométricas. ¿Sí? Esa involucraba la función seno. ¿Sí? Pedía al coseno de 75. Ahora ahí está la restricción del coseno. El coseno siempre va a retornar la inversa entre 0 y pi. O sea, entre 0 y 180 grados. ¿Sí? No hay que olvidarse de eso, ¿ya? Porque hay que sacar las cuentas por si acaso. Ya, ahí hay un ejemplo. Escriba seno de coseno a la menos 1, o sea, arco coseno, no se olviden que coseno a la menos 1 representa la inversa, de x como una expresión algebraica de x. ¿Qué diablo quiere decir eso?
seno de coseno a la menos 1 de x. Eso es, ¿no es cierto? Sí. Ya. Escribir eso en términos de x. O sea, despejando x. ¿Sí? Bien. No necesito tanto Kawin, sino que saberlo. Yo lo escribo para convencerlos. Coseno a la menos 1 de x, ¿qué es lo que me va a dar? 1 partido. No, ¿qué tipo? ¿Qué familia? ¿Qué número? ¿Un ángulo? Un ¿Qué? ángulo. Un ángulo, ¿sí? Sí. Un ángulo. Entonces, yo al coseno a la menos 1 de x le voy a llamar alfa, porque con las letras alfa, beta caracterizo los ángulos, ¿sí? Siempre me hago esa pregunta, ¿qué es lo que me está dando eso? ¿Qué es lo que es? ¿Un ángulo o un número? Porque ahí empiezo la relación. Bien, entonces, ¿qué es lo que hago? Aplico la inversa, coseno, porque la inversa es el coseno anula y me queda x igual a coseno de alfa. ¿Sí? Me piden entonces, ¿qué me piden? El seno de esa. El seno de x. Eso es lo que me están pidiendo. Si sé que coseno de alfa me da x, ¿cuánto es el seno de alfa? De alfa, perdón. De alfa. ¿Sí? No. ¿No se aplica nada? O sea, yo sé, aquí tengo que usar las propiedades, la identidad fundamental o qué sé yo, ¿sí? Pero la última clase vimos que había un método más rápido y eficiente, ¿no es cierto?, que usando las razones trigonométricas. Entonces yo digo, si yo tengo un triángulo rectángulo donde marco mi ángulo alfa, ¿qué es lo que es el coseno de alfa? Catetos. Adyacente partido hipotenusa. Cateto Adyacente partido hipotenusa. Adyacente partido hipotenusa. adyacente partido por hipotenusa. Pero tengo un solo número, necesito dos, una fracción. Bueno, el x siempre lo puedo escribir como x partido por 1. Entonces, el coseno de alfa va a ser el cateto adyacente partido por hipotenusa. Como tengo un triángulo rectángulo, puedo encontrar el otro cateto. ¿Cuánto va a ser el otro cateto? La hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. ¿Sí? Y ahora perfectamente puedo encontrar el seno de alfa. ¿Cuánto es el seno de alfa? Cateto adyacente partido por hipotenusa, que sería eso. ¿Sí? Entonces escribí ese término en términos de x. Claro, porque ¿qué es lo que escribí? El seno de alfa, pero ¿qué es lo que era alfa? Coseno a la menos 1 de x. Y eso me dijo que era 1 menos x cuadrado. Y ahí está mi respuesta. Entonces, siempre aplicando esto, y depende de la pregunta, si nos preguntan, podemos asumir que puede ser un triángulo o en su razón No. cuadrado. Cuando yo uso las razones trigonométricas, recurro al triángulo rectángulo. Recurro a él. ¿Sí? En el caso que nos diera un ángulo solamente y tener que escribirlo como razón trigonométrica y ese ángulo sea de 45, podemos aplicar dos triángulos formando un cuadrado, como lo hizo una clase igual que... Claro, pero a ver, pero no confundas. Si yo quiero seno de 45, yo sé cuánto es ya lo dedujimos. Si no te acuerdas y quieres calcularlo, usa el cuadradito y todo el truco. ¿Sí? Pero no se olviden que nosotros tenemos la famosa tablita donde teníamos todos los números resueltos ya. Perfecto. A mí me surgió una duda, que cierto que seno del ángulo es igual a... Entonces, usted hizo un triángulo rectángulo y la hipotenusa la puso como 1, porque x lo puede escribir como x partido 1. Sí. Eso quiere decir que... Es que yo las razones trigonométricas, seno, coseno, etcétera, va a ser un cateto partido por hipotenusa, etcétera. Necesito una fracción. Entonces, yo lo escribo como una fracción
relaciono. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Cateto opuesto, cateto adyacente, entonces este es el cateto y este es la hipotenusa. Y dibujo el triángulo. Vamos. Si yo digo seno de alfa igual a 4/5, entonces digo, no, yo digo, si yo tengo un triángulo rectángulo, donde este es alfa, ¿qué es lo que es el seno? Cateto opuesto. O sea, ese va a ser el cateto opuesto y ese ¿por qué? Porque me da 4 partido por 5. Comprendo. Y por Pitágoras encuentro esto y puedo encontrar el seno, la tangente y todas las demás. Más que claro. ¿Ya? Y no tengo que aplicar esa fórmula de la identidad fundamental del seno cuadrado más coseno cuadrado igual 1, donde tengo que extraer la raíz. ¿Sí? Lo único que tengo que considerar es dónde está el ángulo alfa, por si acaso lo sigo. Sí, ¿Estamos? clarísimo. Bueno, vamos así. Por eso le decía que no se calentaran mucho con el otro, porque tenían una estrategia mucho más eficiente para recuperar los datos. Vamos, aquí vamos a ver si es cierto. La restricción de la tangente es entre menos pi medio y pi medio. O sea, el ángulo que me va a retornar la calculadora o es negativo entre 0 y 90 o positivo entre 0 y 90. ¿Ya? Vamos. Ese ejemplo. No lo veo. Para la función tangente. También ya no. Aquí está el ejemplo. ¿Se alcanza a ver el problema? ¿Se fijan? La palabra clave en la pregunta. Sin utilizar calculadora. O sea, o equivalente me podrían pedir, encuentre el valor exacto. Y eso tiene que ser con propiedades. ¿Sí? Sí o sí. Sí o sí. No puedo usar la calculadora. Claro, porque yo le he hecho este número a la calculadora, le calculo la tangente y después calculo la inversa y sé cuánto hago. ¿Sí? Y les digo al tiro, me va a dar 3 pi medio, 3 pi cuarto. ¿Por qué? Porque la inversa Se anulan. Sí, pues. El seno, el coseno, ¿por qué aplicamos coseno? Porque anulaba el coseno a la menos 1, su inversa. Entonces, la tangente a la menos 1 anula la tangente, me debería dar 3 pi cuarto. Pero la calculadora, si lo echamos, nos va a dar 3 pi cuarto. ¿Por qué? 3 pi cuarto, ¿en qué cuadrante está? Vamos pensando, pi cuarto son 45 grados. El primer 3 de esos, no, En el segundo. en el segundo. ya. Son 135 grados. ¿Sí? Ya. ¿Y la calculadora dónde me entrega? El ¿En el cuarto o en el primero? ¿Se fijan? Entonces, si yo lo echo a la calculadora, hagan la prueba. ¿Cuánto le da la calculadora? Le va a decir que es menos 45 grados. Calcula, ¿no es cierto? Tangente de 3 pi cuarto. Sí, está eso. No, que lo pusiste completo. Obviamente hiciste lo que decíamos, anulamos la tangente con la otra. Calcula tangente de 3 pi cuarto. A mí me da 0,04. Sí, 0,5. ¿Está bien? Y la convierto a la fracción. Pero Ok. ¿por qué 0,04? Ya, sí. Da aproximadamente 1,41 entre 10. Ya. ¿Y eso es 3 pi cuarto? Sí. A ver, vamos a ver. 0.04. ¿Ya? ¿Y cuánto da 3 pi cuarto? 2,35. No da lo mismo. No. ¿Se fijan?
cuando deberían anularse y darme 3 pi cuarto. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque la función tangente, su restricción, no me la va a dar nunca el retorno en el segundo cuadrante. ¿Se ubican? Lo que está en el segundo cuadrante me lo va a dar en el cuarto. Lo que está en el tercero me lo va a dar en el primero. ¿Sí? Y eso es por la restricción. Ya, vamos entonces. Tenemos tangente a la menos 1 de tangente de 3 pi 4. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que me da esto? Esto me da un número, ¿no es cierto? Un resultado. Y la tangente a la menos 1 me da un ángulo. ¿Me siguen? Bien, entonces esto pongámosle el nombre, pongámosle alfa, porque todo esto es el ángulo. ¿Estamos ahí? Sí. Bien, entonces tangente a la menos 1 de tangente de 3 pi cuarto me da alfa. ¿Cómo anulo esto? Aplicando la tangente. Se anula y me da tangente de 3 pi cuarto igual a tangente de alfa. Pero como estamos aplicando la inversa, ¿sí? La inversa tiene que ser inyectiva. ¿Y en qué cuadrante está el 3 pi cuarto? El 2. Pertenece en el segundo cuadrante. Entonces, la tangente a la menos 1 me va a retornar, ¿dónde? En el primero o en el cuarto. ¿Sí? ¿Vamos? Vamos, recordemos. Que de menos 90, 90. Claro, desde menos 90 a 90, ahí está lo rojo es la restricción. Entre menos pi medio y pi medio. ¿Se fijan? Nunca me va a retornar el ángulo en el segundo cuadrante. Entonces pierdo la identidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me va a dar esto? Me va a entregar que el alfa, en realidad, la función, me va a entregar que menos pi cuarto. ¿Sí? Aquí. Menos pi cuarto. Pero como el ángulo originalmente estaba en segundo cuadrante, entonces tengo pi cuarto, pi cuarto, pi cuarto. O sea, este ángulo es 3 pi cuarto. Pero mi calculadora me va a entregar menos pi cuarto. ¿Sí? Entonces, ese es el cuidado que debo tener con la identidad de los ángulos. Solamente por la restricción. Por la restricción. Porque si no, no existe la función tangente a la menos 1, porque no va a ser inyectiva. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí está la solución. ¿Se fijan? El intervalo de retorno es menos pi medio del medio. Tangente de 3 pi cuarto me da menos 1 el valor. Y si yo aplico tangente a la menos 1 de menos 1, me da menos pi cuarto. ¿Sí? Entonces, si yo uso la calculadora, el valor que me retorna es menos pi cuarto. Cuando debió haber sido 3 pi cuarto, porque se anulaba la inversa con ella. Pero resolverlo, uno lo saca así, ¿no?
Me refiero porque llegamos a la parte de tangente del picuarto y la tangente de alfa. Lo que estamos resolviendo allá. Pero ahí está listo el ejercicio. Es que yo no noté números porque expliqué. Cuando yo aplico aquí, ya. Esto lo entendí, ¿no es cierto? ¿En qué ángulo, en qué cuadrante está? Entonces ahora hagamos los cálculos. Entonces si yo aplico tangente de 3 pi cuarto, eso me va a dar menos 1. ¿Sí? Y para despejar el alfa, aplico tangente a la menos 1. Y la calculadora, y tangente a la menos 1 de menos 1 me da menos pi cuarto, menos 45 grados. Calcúlenlo. Profe, pero ¿en qué parte llegamos al menos 1? Tangente de 3 pi cuarto. Por eso decía, calculen cuánto es tangente de 3 pi cuarto. ¿Cambiaron la unidad de medida? Aquí en realidad, 3 pi cuarto. Nada que decir. ¿Ah? Si tú quieres, le pones tangente 135 grados, pero tenés que convertirlo a grados. ¿Cuánto le dio tangente de 3 pi cuarto? Menos 1. Si aplico la tangente me queda eso. ¿Qué puedo hacer? en realidad. Tangente de 3 pi cuarto me da menos 1. ¿Sí? Despejo el alfa, tangente a la menos 1 de menos 1 me da menos pi cuarto. Inverso. Es que aquí no hay alternativa por eso les decía yo. Lo primero que tienen que hacer ustedes es si están en la unidad de medida que corresponde, ver siempre. Y aquí no hay opción de equivocarse, porque el ángulo le pusimos 3 pi cuarto, pues allá no puede ser más radial que eso. ¿O no? No le preguntamos, se nos olvida pasar de algo. Eso es lo que hemos tratado. Sí, me acuerdo de Era por eso que perdía el menos 1, porque no me da no. Ah, estaban todos con grados, yo asumí que estaban todos con radianes. aquí está. Cuando se habla de pi, o 2 pi, están radianes. En 400. O un número. Cuando yo tengo grados, le pongo un circulito. Sí. Pero cuando O se sea, habla si no de tiene el símbolo de grado, está siempre en ¿Y radio. radianes? Claro, sí, cuidado, ¿ah? Porque yo puedo haber dicho, nota que estaba para marcar que obvio que estaba en radianes, perfecto. Pero yo puedo haber dicho 3,1, igual está radianes. igual está en radianes, ¿no? Si yo le pongo 3,1 grados, entonces estamos en grados. ¿Sí? Decimal. Aunque tenga decimales, ¿no? Porque eso lo llevo a grados, minutos si quiero, pero esos son grados. Por eso me miraban tan raro, tan todos claritos. Ahora, ¿lo quieren que lo hagamos en grados? Ahí está bien. Es que si ustedes se acostumbran a grados, corren el riesgo de tener que convertir todo a grados. Bueno, cuando son fracciones exactas así no hay problema. 3 pi cuarto corresponde a 3 veces 45 grados, son 135 grados. Calculen tangente en grados ahora, por favor. Muchas gracias. Tangente de 135 grados, ¿cuánto le da? Menos 1. Ah, ¿Sí? Y ahora la tangente a la menos 1 de menos 1, ¿cuánto le va a dar? menos 45. Menos 45, menos 54. ¿Se fijan?
Si igual se puede hacer en grados, pero tengo que darme la pega de convertirlo a grados. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, no se olviden. Chuta, ¿qué le iba a decir? Lo primero es ver en qué unidad de medida está la calculadora. Se fijan si me salen números. Y lo peor es que de repente me pueden salir números muy parecidos. Y uno queda feliz y contento. O sea, si cuando uno ve, por ejemplo, 3/4 pi o 3 pi, O 3,2, 3,1. Mientras no tenga el grado, es radial. Mientras no tenga grados, es radial. pero la pregunta es, si yo no tengo en grados mi calculadora y quiero trabajar con grados, y se me Tienes que presenta- convertir el ángulo en Claro, grados. tengo que poner el pi en 180 por Claro. 3 partido por 4 en mi caso. Correcto. Profe, y por ejemplo, seno de 90, ¿Ya? si no le coloco en grado, Son 90 radianes. son 90 radianes. O sea, Son que- como 500 vueltas. Anda a saber dónde queda. Porque en este caso que exacto el 135 grados, ¿cómo se puede convertir uno que no sea exacto? Vamos a tener que salir con decimales. Y es por eso, o sea, cuando son números exactos, cuando los ángulos, por eso cuando trabajamos en realidad siempre damos múltiplos de pi o algo por el estilo. ¿Sí? Para que puedas convertirlo a grados en forma exacta. Si no, no se olviden que pi es irracional, tiene infinitos decimales. Basta que pongáis tangente de raíz de pi. ¿Cuánto es raíz de pi? Profesor, y en el caso que yo quisiera, por ejemplo, trabajar con un grado, ¿cuántos decimales tendría el grado? Depende de la precisión. ¿Qué es lo que estés resolviendo? ¿No te parece? No, pero por ejemplo, en una prueba, por ejemplo, yo quiero trabajar con grados, ¿usted cuánto? Depende de lo que estés resolviendo. Sí. Y geográficamente más Me conveniente explico. dejarlo. Me explico. Si tú estás Mira, y es beta shift calculando y configuración. Y la altura de una persona, es igual. necesitáis por lo menos segundos para distinguir los centímetros de los milímetros. ¿Ya? Si tú estás calculando la altura de un avión en kilómetros, minutos nomás, porque vaya a tener la exactitud de menos de 100 metros. Pero si estáis tratando de hundir un barco, necesitáis todos los decimales, porque si no, si te equivocáis en 2 metros, en la montaña del barco. Eso me da menos. Estamos correctos. ¿Entiendes? O sea, depende del contexto, tú le das precisión. Ahora, insisto, si yo estoy en metros, ¿cuál es el nivel de la imprecisión? Si es para una persona, tiene que ser por lo menos diferenciar 1 centímetro de otro. O sea, necesito 1 milímetro. ¿Sí? Si yo quiero la altura de una torre que mide metros, bueno, ¿cuál sería mi error? Centímetros. Estoy en grado, ¿cierto? ¿Me fijas? Por eso es difícil responder. Si yo lo paso, Depende del Depende de contexto. la grado. Sí. Insisto, si queréis pegarle con una bala a una mosca, y parte bola. tenéis que poner todos los decimales. ¿Por qué? Porque si no, no la matáis. ¿Sí? Se puede agachar Ya, la primero, mira, paso todo. O cuando hablan, ¿cierto?, de un francotirador quiere matar a una persona, ¿cierto? Ahí cálculo, pero ¿Cuánto te da? o sea, te equivocáis. Fíjense cuál es el problema. Está bien. Ahora, Y depende de la distancia. y te vaya radiante. Cuando tú quieres 0,78. de llegar de aquí a aquí y te equivocas en 1 grado, 1 grado lo que me produce es error. Pero si estoy al doble de distancia, es error. Y si estoy a toda esa distancia,
todo es error. Entonces, es el contexto el que me encierra qué tan preciso necesito. ¿Sí? Por eso los caminos quedan todos guateados. Po. No, porque no consideran el error de la distancia. ¿Sí? Para hacer la corta, ¿qué es lo que hacen los topógrafos? Y es precisa la medida de los topógrafos. Pero de repente yo he visto que toman puntos a 50 metros. Pero te equivocaste en 1 centímetro y quedaste a 10 centímetros más bajo acá. ¿No? A 50 metros, ¿me entiendes? Ahí, al frente, tienen diferencia de 10 metros de los terrenos respecto al pavimento. ¿Sí? 10 centímetros. ¿Profe, verdad que usted fue a hacer las mediciones para el Cauca? ¿Me entienden? Si viene porque se siente solo en la casa. Pero ¿me entienden? Esa es la fineza que uno dice, necesitamos exactitud, pero ¿cuándo y en qué contexto? ¿Sí? Y en los caminos es el error que cometen. O sea, son súper exactos en las medidas. Pero después cuando pasa la pala y pasa y todo, y después tiran el cemento, te produce un error que a 50 metros, 1 centímetro que tú dices, el auto no se da ni cuenta, pero a 50 metros, pega el golpe. ¿Por qué? Porque ya no era 1 centímetro, era 5 centímetros. ¿Te fijas? Sobre todo en la vuelta, cuando calculan el peralte, se equivocan mucho. El peralte, ¿saben lo que es, no? El grado de inclinación es para compensar la fuerza de centrífuga. Claro. ¿Sí? Si se dan cuenta lo puse. Claro. La curva Sí, pero ese es otro control adicional. Ese es que el osciloscopio funciona a cierta velocidad. Los buses, los buses de 2 pisos, no podrían andar a más de 60 kilómetros por hora para que el osciloscopio corrija correcto y 100% de la inclinación. Por eso salen cagando. Dime. Yo he ido a 120 y me han pasado buses de 2 pisos. Yo entendí. Estamos en radianes, saqué la tangente de 3 pi 4. Sí. Medio minuto. Estamos aquí. Pero ahora usted la despejó por tangente a la menú 1 para sacar la tangente del ángulo. ¿Sí? Sacó la tangente de menos 1. ¿Sí? Tangente a la menos 1 de menos 1, ¿sí? Ya. Y retorné el ángulo. Po. Entonces sería Es que cuando yo aplico aquí, mira, ¿ya? cuando yo aplico aquí tangente a la menos 1, me queda tangente a la menos 1 de menos 1 igual a alfa, porque anula. Sí, queda solo. Y ahí tengo el alfa. ¿Cuánto me dio esto? Menos pi Menos cuarto. pi cuarto. Ahí está el alfa. Y ahí muere. Ahí encontré el alfa. Po. Sí. Sí, mi objetivo era encontrar el alfa. Ah. Pero cuando yo lo calculo, me da menos pi cuarto. Pero cuando yo lo miro, ¿cuánto debería darme? 3 pi cuarto, porque una anula la otra, me debería dar el ángulo. Po. O sea, Voy. se hace el cálculo y depende cómo Claro. lo recibimos la función. ¿Qué es lo que busca este ejemplo? Que la matemática es exacta, pero la calculadora tiene una condición adicional. ¿Cuál es? Que para definir la función inversa necesito restringir. Y nunca me va a retornar este ángulo, porque este está en el segundo cuadrante. Me va a retornar en el primero o en el cuarto. Me retornó en el cuarto. Perdió la identidad, cuando debía haberme dicho que se anula Anki, que era 3 pi cuarto. ¿Sí? Ya. Todo. ¿Estamos? Entonces cuando uno usa para todo la maquinita, tiene que tener cuidado con las funciones trigonométricas. ¿Se fijan? Calcular el cambio, démosle a los del camino. Calcular, no, si es menos pi cuarto. No, compadre, si era 3 pi cuarto. Pero la calculadora me dio menos pi cuarto. ¿Se fijan?
¿Ya? Y fíjense qué es lo que hizo. Menos pi cuarto, aquí está el camino, miró así. Aquí hay menos pi cuarto. Pero ¿cuál era el valor verdadero? 3 pi cuarto. Era para arriba, no era para abajo. ¿Te fijan? Y ese juego es el que no se considera en los cálculos. O sea, por eso aprendemos matemáticas. Para sacar bien las cuentas. Profe, pero para que nos dé 3 pi cuarto, porque ahí nos da igual menos pi cuarto. Es que, insisto, la calculadora nos va a dar menos pi cuarto. Pero eso no dice está claro, pero para que nos dé el 3 pi cuarto. Ya, lo que yo tengo aquí es decir, ¿en qué cuadrante estaba el ángulo original? Segundo. En el segundo. Sé que la tangente a la menos 1 nunca me la va a retornar al segundo. Mi ángulo original está en el segundo, tengo que ajustar. Entonces, volvamos. ¿Qué me dio el retorno oral? ¿En el primero o en el cuarto? ¿Dónde me retornó? En el cuarto. ¿A dónde correspondía el ángulo? El opuesto. Porque sé que ese ángulo está en el segundo. En el segundo. ¿Sí? Si este vale pi cuarto, ese también vale pi cuarto. O sea, ¿cuál era el ángulo original? 3 pi cuarto. Ahora me refiero a esa serie de la O justificación. sea, ese es el ajuste que tú deberías recuperar el ángulo verdadero. ¿Sí? O sea, cada vez que yo uso la inversa, tengo que tener cuidado si me lo está retornando en el cuadrante original o no. ¿Sí? La función seno me lo va a retornar en el primero y en el cuarto. El coseno me lo va a retornar ¿dónde? Perdón, el coseno en el primero y en el cuarto, el seno en el primero y en el segundo. ¿Sí? Hágalo el ejercicio con seno. Calcule el seno de 3 pi cuarto. O de 135 para que veamos el ángulo. Seno de 135. ¿Grados? Sí, claro. Y es los grados. Es para que identifiquemos más fácil el cuadrante. ¿Ah? Ya, y ahora aplíquenle seno a la menos 1 a ese número. ¿45? 45. 45. 45. 45. ¿Y dónde estaba el ángulo original? En el segundo cuadrante. Y me la retornó en el primero. ¿Se fijan? ¿Quién hace eso? ¿La voy a intentar? Entonces hay que hacer los ajustes. O sea, se pierde la identidad del origen, igual que la tangente, porque no retorna donde yo quiero. Retorna en el cuadrante nomás. ¿Sí? Entonces, ¿podría hacerlo en el seno como para quedar ya pillado? ¿Cómo? ¿Puede ser eso en vez de la tangente con el seno para quedar pillado? No. ¿La explicación? Puta que soy pesado. Ya, ahí está el problema, ¿sí? Sí. Aquí. Seno, seno. ¿Qué debería retornarme? Lo mismo. Debería retornarme 3 pi cuarto. Porque el seno se anula con su inversa. ¿Se fijan? Pero si lo hacemos con la calor, ya el seno, su restricción, ¿dónde entrega? No se olviden que la restricción tiene que darme valor entre menos 1 y 1. Me dan el primero y el seno del cartel opuesto. Esto es el seno, ahí, en el primero y en el cuarto. ¿Sí? Entonces voy a perder. ¿Dónde está el ángulo? Está aquí. Todo ángulo que esté aquí me lo va a retornar aquí.
todo ángulo que esté aquí me lo va a retornar en el primero. ¿Sí? Entonces, calculamos. Seno de 135 grados. Vamos a grados, ¿sí? ¿Cuánto me da? Raíz de 2 partido por 2. Raíz de 2 partido por 2. ¿Sí? Bien, entonces, apliquemos, eso lo voy a borrar, de ahí lo aplicamos. Entonces, aquí aplicamos la función seno para anular eso y me queda seno de 3 y cuarto igual a seno de alfa. Y aquí me da raíz de 2 partido por 2 igual a seno de alfa. ¿Sí? Y ahora despejo alfa. Aplico seno a la menos 1, me queda seno a la menos 1 de raíz de 2 partido por 2 igual a alfa. ¿Cuánto me da seno a la menos 1 de 2 partido por 2? ¿45 o menos 45? No, a ver, 45. no debería darme, aquí debería haberme dado menos raíz de 2 partido por 2. Seno Del seno de 135. Dijimos que era 135. No da positivo. si da positivo, la calculadora a lo mejor Que está mal. Ah, el seno está aquí. Sí. Ahí está el seno, disculpa. Ah, le da la calculadora. Ahí está. No, ahí está. El seno del cateto opuesto, por eso, ¿sí? Me da esto, me da positivo, me lo retorna en el primer cuadrante. ¿Sí? Lo que no debes. Entonces aquí, seno a la menos 1, eso me da 45. O sea, alfa me da 45. ¿Por qué me retorna en el primer cuadrante? Porque si es el segundo, a ver, la función seno, ¿dónde es positiva? En el primero Y el y en el segundo. ¿Dónde es negativa? Tercero y cuarto. ¿Dónde está la restricción? Está aquí, en el primero y en el cuarto. O sea, cuando me da positivo, me lo retorna al positivo. Cuando me da negativo, me lo retorna al negativo. O sea, si el ángulo hubiese estado en el tercer cuadrante, me lo habría retornado en el cuarto. ¿Sí? La tangente, la anterior, para que no perdamos el hilo. ¿Dónde era positiva? En el primero y en el tercero es positiva la tangente. En el segundo y en el cuarto es negativa. ¿Dónde está la restricción? En el primero y en el cuarto. Entonces, si el ángulo estaba en el segundo cuadrante, me lo va a retornar en el cuarto. Porque tiene que seguir siendo negativo. Y si está en el tercer cuadrante, me lo va a retornar en el primero. Porque conserva el signo. ¿Sí? Vamos a hacer la cuenta con el coseno. ¿El coseno dónde es positivo? En el primero y el cuarto cuadrante. En el primero y en el cuarto. Y negativo en el negativo. En el segundo y en el tercero. ¿Cuál es su restricción? Ojo, no puede ser en el primero o el cuarto porque tiene el mismo signo. Tengo que tener la mitad positiva y la mitad negativa. En el primero y en el segundo. O sea, si yo pongo un ángulo en el segundo cuadrante, ¿dónde me va a retornar? En el segundo. Si estuviese en el tercero, entonces me la va a retornar en el segundo. Si estuviese en el cuarto, me lo va a retornar en el primero. ¿Estamos? Bien, aquí los convenzo. ahí sí, No, al menos a mí. No me interesa. Ahí está. No se olviden que estamos trabajando con grados, da lo mismo que con radianes, pero van a venir los números. Bien, apliquen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aplicar? Vamos a aplicar para anular, aplicamos el coseno. Y me queda coseno a 135 igual a coseno de alfa. ¿Sí?
calculamos cuánto me va a dar eso, me van a decir, ese es el coseno de alfa. Coseno raíz de 2. Menos raíz de 2 partido. Menos raíz de 2 partido por 2. Negativo, en el segundo cuadrante. ¿Sí? ¿Que era negativo? No. ¿Sí? Sí. Ahí era negativo. ¿Vale? Ahí. Lo que pasa es que la receta no me dice. ¿Estamos? ¿Dónde debería retornarme el original? Ahí, porque ahí estaba. Pues. Bien. Coseno. Aplicamos coseno a la menos 1, me da coseno a la menos 1, me dará alfa. ¿Cuánto es coseno a la menos 1 de menos raíz de 2 partido por 2? ¿De 2? De 135. 135. Me retornó el valor verdadero. ¿Por qué? Porque coincidía que estaba en el segundo cuadrante la restricción. ¿Sí? En el seno y en la tangente me cambió el cuadrante de retorno por su restricción. ¿Sí? ¿Vamos? Y por eso es que no todos tienen la misma restricción. El seno y la tangente tienen entre menos primerio y primerio, pero el coseno tenía restricción entre 0 y pico. ¿Sí? O sea, en el primero y en el segundo cuadrante. Siempre los ángulos me los va a retornar o en el primero o en el segundo. Como este estaba originalmente en el segundo, ¿dónde me lo va a retornar? En el segundo. Para que me hubiese hecho cambio de cuadrante, debió haber estado en el tercero. Y ahí me lo habría mandado al segundo. ¿Sí? Ya. ¿Le pega por qué? ¿Ah? ¿Le pega por Y eso que no hago un camino. Bien, aquí está la pregunta de la prueba. Claro, con otros números. Sin utilizar calculadora. Evalúe la siguiente expresión. ¿Qué va a pasar? No vamos a poder responder. Por ahora es, ¿qué necesitamos? Más herramientas, más fórmulas para resolver. ¿Dónde están? Las fórmulas que se llaman identidad. ¿Se acuerda que vimos la identidad fundamental? Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Existen otras fórmulas que se llaman identidades en general. ¿Sí? ¿Y cuáles identidades necesitamos? En particular para esa, ya vamos a ver, son como 500. Tienen que aprendérsela de aquí a mañana, porque mañana vamos a hacer el ejercicio. ¿No vamos a hacer una tablita? No, ni formulario. Aquí sí. ¿No? Por un pancito. Podría ser. Yo que todo solucionable en la vida, ¿no? Ya, vamos. Sí, hay un. Yo les voy a entregar un formulario. Pero, les digo al tiro, si no se la saben, van a perder igual. ¿Por qué? Porque yo tengo que decir, aquí me sirve una fórmula, no me la sé, pero me sirve, por ejemplo, la fórmula del ángulo doble. Entonces la busco y la utilizo. ¿Sí? O sea, en ese sentido, el requisito es que las conozcan y las manejen. Que no se las sepan a perfección, no importa, van a tener formulario. Pero tienen que saber qué buscar. O sea, saber cuándo aplicarla. ¿Cuándo y qué buscar? ¿Qué fórmula me sirve? ¿Entienden? Por la forma que tiene, hay algunas que dentro de reconocerla, esta parece que es ángulo doble, la busco, sí, esa me sirve. ¿Me entienden? Si no, ¿qué van a tener que hacer? Tomar la primera, ¿me sirve o no me sirve? Leo la segunda. Cuando van en la 50 van a escuchar entreguen. ¿Me entienden? Ese es el problema. ¿Sí? El formulario es para que no tengan que aprenderse, pero que sí las tengan un poco en la retina y las puedan usar.
¿Sí? Bien. La fórmula están aquí en la clase y todo eso. Se llama la fórmula de la suma de dos ángulos. El seno de alfa más beta. Porque la fórmula dice, si sumo los ángulos y listo. No, pero es que si no conozco los ángulos, no los puedo sumar. Son incógnitas. ¿Sí? Eso me dice que es seno de alfa, coseno de beta, más coseno de alfa, seno de beta. Y cuando es menos, le pongo beta. Suma y diferencia de ángulo. Para el coseno, ¿ya? Ese es coseno de alfa, coseno de beta, y aquí cambia el orden. Si es más, pongo menos. Si es menos, pongo más. Seno de alfa, seno de beta. ¿Ya? Para Eso no es solo sacar- para suma de ángulos. Suma y diferencia de ángulos. ¿Sí? Sí. Y siempre tengo seno, coseno y tangente involucrada. Tangente de alfa más menos beta. Eso es tangente de alfa más menos tangente de beta partido por 1, y si es más, es menos. Si es menos, es más. Aquí cambia el signo. Tangente de alfa, tangente de beta. Si yo me la pude aprender, ¿Pero no son? no, estamos recién empezando. Padre. Si ya dije que son como 50. Es una hoja escrita por los dos lados. Profe, la primera dice es igual seno de alfa por coseno de beta más o menos Más, menos, coseno de alfa por coseno de beta. coseno. ¿Sí? Cambia el orden. Seno, coseno, coseno, seno. Correcto. La otra es coseno, coseno, seno, seno. Ya, profe. Y la otra que ya les cobra. Entonces, oye, seno de alfa por coseno de beta. Sí. Entonces, ¿cuál es el sentido de enviarlo así multiplicado de igual? No, porque no sé. Pensemos en un ángulo pequeño, da lo mismo un ángulo grande. ¿Sí? 7 es alfa. Estamos multiplicando esto, no por eso, sino por un beta. Son distintas medidas, son distintos números. ¿Sí? Aquí está el seno de alfa por coseno de beta. Coseno de beta es esto. Están multiplicando eso por eso. Y en el otro están multiplicando coseno de alfa, o sea, eso por coseno de alfa. O sea, en rigor están multiplicando los dos chiquititos y en el otro lado los dos grandes. ¿Te va a dar lo mismo? ¿Sí? Ahí en el No. uno menos más tangente alfa por ¿Sí? tangente de beta. Tangente de beta. ¿Sí? Viendo esas tres, salen tres inmediatamente fáciles. Inmediatamente, pero fáciles. ¿Cuáles son? Las llamadas ángulos dobles. ¿Qué es lo que pasa? Si yo digo seno de alfa más alfa, el mismo ángulo, o sea, estoy diciendo el seno de 2 alfa, por eso se llaman fórmulas del ángulo doble. ¿Sí? ¿Eso era entendido arriba?
El beta le llamé alfa. En los tres voy a hacer lo mismo. Ah, igual. ¿Sí? Por eso es ángulo doble. Bien, si yo le aplico la fórmula, ¿cuánto me va a dar? Seno de alfa. Seno de alfa, coseno de alfa. Como es más, va a ser más. Coseno de alfa, Coseno de alfa. seno de alfa. Aquí sí, pues compadre, la multiplicación es conmutativa. Da lo mismo. Claro, son iguales. Entonces, el seno de 2 alfa es 2 veces seno de alfa coseno de alfa. Ese sería J. Claro. ¿Pregunta o no? Cada pregunta sale primero. No, ya está claro. Ángulos dobles. En todas, alfa y beta los hago igual. ¿Sí? Esta es muy simpática. Ustedes tienen que convencerse. Este me da igual que esto. O sea, me da coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Se parece mucho a la identidad fundamental, pero es con menos, no es con más. Si yo le pongo más, entonces esto vale 1. Si le pongo menos, igual al coseno 2 alfa. Esa es la segunda, sí. La segunda. Y ahora viene, ¿no hay segunda sin? Tercera. Seríamos 6. ¿Sí? Tangente de 2 alfa. Bueno, va a ser. No se olviden, fíjense, la única que me cambia el orden es esta. El más pasa menos. Esa si es más, queda más. Esa si es más, queda más. Así que se suman. Me da 2 tangente de alfa partido por 1 y aquí cambia. Menos tangente cuadrado de alfa. Pero se supone que si yo me aprendí esas, es un chiste deducir las otras. Profe, ¿Sí? en el coseno, en la primera, se cambia el signo, se invierte el signo. Se invierte. O sea que si es positivo. Si estoy sumando los ángulos, los resto. Si lo estoy restando, lo sumo. ¿Qué quiso? Son así. Sí, pues no andan los de la cuestión. Ya, Ese va, ¿Sí? Entonces, Ya, ¿cuál es el cuento? Les digo. Si yo me sé esas tres, puedo escribir rapidito y deducir las otras tres, ¿se fijan? Pero no es eso, es reconocerlas. Porque yo normalmente no voy a tener que resolver esto. Voy a tener esto y voy a decir, ese es el ángulo doble y lo reduzco a esto. Ese es el ángulo doble. Miren esa. Lo escribo así. ¿Se fijan? Entonces tiene el costo es que en ambos sentidos. Yo o resuelvo esto para allá o si tengo esto lo reduzco acá. No las conté si ya va a perder la cuenta. Ya que las sumé, podría dividirlas, ángulos medios. ¿Sí? ¿Algún chistoso? Pitágoras por ahí. No, eso era porque había tiempo de eso el dominio era más alto. No había tele. Ahora imagínate, Claro, había que entenderse con algo. Había que entenderse con algo. a nosotros nos cuesta aprender, imagínate vos que lo inventó. No, pero estas son fáciles. Pues. No, sí, No, cualquiera que se siente un rato en la casa la reduce. Cualquiera que no tenga tele. Ya, pero me interesa esta porque ahí, para resolver ese, vamos a ubicarlo. Ahí está, mira, está la tangente alfa o beta. Ahí está. ¿Sí? La está aplicando.
Ya, el cuento era que pedían calcular tangente. Cántenme. Oh, espérense, que me quedé sin música. Oh, ya. No, ya no, así no puede. No, así no se puede. Tangente de De arco tangente de 2 arco tangente de 2 más el arseno, o sea, arcoseno de 4x. ¿Así? 4 quintos. 4 quintos, está clarito. 4 quintos que tiene. 4 quintos, 4x, te escuché, no. Y eso Escuché 4 quintos. me pide calcular esto. ¿Sí? Correcto. Ya. Entonces aquí viene. Arco tangente, ¿qué es lo que retorna? El arco seno, arco coseno. Un ángulo. O sea, esto representa un ángulo. Hasta ahí no. ¿Sí? Entonces lo voy a poner. ¿Ah? Grado radial. Da lo mismo. Bueno, No estoy derivando. Es un ángulo. No diga eso todavía. Todavía no. Ese es un ángulo. Le pongo nombre. Alfa. Arcoseno, que es lo que retorna. Ángulo. Un ángulo. Le voy a poner el nombre. Beta. O sea, ¿qué es lo que me están pidiendo? Calcular tangente de alfa más beta. Voy a mi fórmula y eso es tangente alfa más tangente beta dividido por 1 menos tangente de alfa tangente beta. O sea, para calcular eso, lo único que tengo que averiguar es cuánto vale tangente de alfa y cuánto vale tangente beta. ¿Sí? Ah, pero yo sé que arco tangente 2 es alfa. O sea que si aplico tangente, anulo la función y me queda que 2 es igual a tangente de alfa. Ya encontré tangente de alfa, tengo la mitad de la pega hecha. ¿Sí? O sea, en mi valor voy a reemplazar por 2 más, no sé qué diablo, 1 menos 2 por no sé qué diablo. Solamente me falta tangente beta. Aquí está la billería. Lo que pasa es que yo sé que arcoseno de 4 quintos me vale beta. No puedo aplicar tangente, tengo que aplicar su inversa. Seno. O sea que 4 quintos es seno de beta. O sea, yo sé cuánto vale el seno, no la tangente. Viejo truco. Uso las razones trigonométricas. Y digo, si este es el triángulo que ese tiene un ángulo beta, ¿cuánto es el seno? Como catetos. El cateto. Ya, pero ¿cómo es el seno? No me desvíe. No se vaya por la rama. Cateto opuesto partido por hipotenusa. Entonces ahí está el 4 quintos. Pitágoras me dice cuánto vale ese. 3. Efectivamente. ¿Rápido? Sí, el 25 menos 16 son 9, la raíz de 9 es 3. O como nos enseñó la tía Pati, ¿no es cierto? Los números pitagóricos. 3, 4 y 5. ¿Sí? Por lo tanto, puedo deducir que la tangente de beta es cateto opuesto partido por cateto adyacente. O sea, aquí le sumo 4 tercios y aquí lo multiplico por 4 tercios. Y lo calculo. Ah, está bien, ¿verdad? Está para la foto. O sea, Sí. explicado así no es difícil. Ya, cuando uno lo hace solo. Cuando uno Esteban, cuando te lo hacen la pregunta Es complicada. lo mismo. Ah, no, si es que tú empecé a llorar y te pongo la raíz. No, es que es fácil. Lo que pasa es que
uno empieza a enredarse cuando no hace los ejercicios, o sea, no tiene la práctica y no identifica las fórmulas, qué fórmula usar. ¿Cachai? Entonces ahí uno se empieza a enredar. Porque aquí yo le di 6 fórmulas, faltan 30. ¿Sí? No, si traigan una mochila para echar el formulario. Bueno. Ya, suficiente por ahí. Esta clase está subida y ahí está. Ustedes verán si dan los números o no, pero eso es. ¿Sí? Ahí hay otro. ¿Se fijan? En ese van a tener que resolver mediante la fórmula de ángulo doble. ¿Se fijan? Porque aparece un 2 por un alfa. Gracias, Jorge. ¿Exacto? Sí, por el seno de 2 tangentes. No, digamos, Claro, que tienen que usar ángulo doble. ¿Se fijan? Pero, insisto, saberse la fórmula, no, van a tener formulario, pero tienen que cachar, voy a ocupar la fórmula doble. po. ¿Me entienden? Claro, para eso tengo que usarla y familiarizarme con ella. se está excediendo eso. Está llegando a los límites. ¿Ah? Todavía no se sabe límites. Es lo que. No, y se viene peor. Hay más que volver a No hay María, va a ser.